¿Es el 12, el 13, señor? Dios mío, detrás de cada corona existe un campo de batalla invisible para el mundo. Esta noche nos adentramos en un universo donde los susurros hieren más que las espadas, y donde una sola frase ha sacudido los cimientos mismos de la monarquía. En un instante cargado de tensión, envuelto en seda y ceremonias, la voz de Camila cayó como un trueno al calificar a Catalina, princesa de Gales, como una carga para el trono. No fue una declaración pública, pero atravesó el corazón del rey Carlos y lo dejó sumido en lágrimas. Esta no es la historia que aparece en las revistas brillantes. Es el drama oculto del poder, los celos y la herencia que se desarrolla tras las puertas del palacio. No te apartes ahora. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos mientras revelamos las verdades que se esconden allí donde las coronas brillan, pero las sombras se alargan. El frágil equilibrio de la corona. La monarquía británica ha sido siempre un símbolo de resistencia, un puente vivo entre el pasado y el presente. Sus rituales, ceremonias y tradiciones majestuosas hablan de siglos de estabilidad. Sin embargo, bajo esa imagen pulida, se esconde una realidad mucho más delicada que las propias joyas de la corona. La monarquía no solo está atada a la tradición, sino que también es puesta a prueba por un mundo moderno que cuestiona su relevancia y examina cada uno de sus pasos. El rey Carlos heredó no solo un trono, sino una pesada responsabilidad. Su visión ha sido siempre la de la unidad, la de guiar a su familia para que se muestre como un símbolo de fortaleza, pero la realidad dentro de los muros del palacio es mucho más compleja. En el siglo XXI, la corona descansa sobre terreno frágil. El pueblo ya no venera sin cuestionar, analiza, critica y exige transparencia a una institución que durante siglos permaneció envuelta en misterio. Carlos lo sabe bien. Comprende que, para sobrevivir, la monarquía debe adaptarse. Ha hablado en numerosas ocasiones de reducir la estructura real, de construir una familia más austera y eficiente que conecte con las nuevas generaciones. Pero este objetivo no depende solo de decisiones políticas o de imagen pública. Depende, sobre todo, de la armonía familiar. Sin unidad, ninguna visión puede sostenerse. El problema es que bajo la superficie aún hierven las rivalidades, viejas heridas, resentimientos no expresados y comparaciones susurradas socavan la estabilidad que Carlos anhela proteger. La memoria de Diana sigue siendo una fuerza poderosa, moldeando la percepción pública e influyendo silenciosamente en quienes vinieron después. Catalina, princesa de Gales, encarna el futuro. Su elegancia y su capacidad para conectar con la gente desde lo humano la han convertido en el rostro de la renovación. Para Carlos, ella representa la esperanza de continuidad, el puente hacia una nueva generación capaz de asegurar el lugar de la monarquía en la historia. Pero no todos observan el ascenso de Catalina con admiración. Dentro del palacio, las comparaciones pueden ser devastadoras. Camila, ahora reina consorte, ha soportado décadas de escrutinio y rechazo, ha luchado por ser aceptada y aunque se sienta junto a Carlos como su compañera en el trono, la sombra del juicio nunca desaparece del todo. La creciente influencia de Catalina y su carisma natural despiertan sentimientos que no siempre se pueden verbalizar. Es en esta tensión silenciosa, entre pasado y presente, donde el equilibrio de la corona comienza a temblar. Carlos siente el peso de todo ello sobre sus hombros. Sueña con una familia unida por la lealtad, pero no puede ignorar las grietas que se abren bajo la superficie. Cada sonrisa ofrecida al público oculta un silencio cargado de presión. Cada aparición cuidadosamente preparada esconde la pregunta que atormenta al rey en sus momentos más íntimos. ¿Puede sobrevivir la monarquía cuando quienes están más cerca de él se encuentran divididos? La corona puede brillar bajo las luces de la ceremonia, pero su estabilidad depende de frágiles lazos de confianza, respeto y unidad. Carlos sabe que la institución que esperó toda una vida para liderar quizá no sea destruida por la política ni por el juicio del pueblo. Su mayor amenaza podría encontrarse dentro de la propia familia, encargada de protegerla. El ascenso imparable de Catalina. La monarquía siempre ha dependido de figuras capaces de encarnar sus valores y restaurar la fe cuando surgen las dudas. En la era moderna, esa figura se ha convertido en Catalina, princesa de Gales. Con una elegancia que parece natural y una fortaleza serena que conecta con las personas, se ha consolidado como el rostro de una nueva generación real. Su presencia suaviza la rigidez de la institución. Ha demostrado una y otra vez que la corona aún puede inspirar devoción, no solo aferrándose a antiguos rituales, sino abrazando la humanidad
que une a soberanos y ciudadanos. Sus apariciones públicas no se distinguen por el exceso de pompa, sino por una cercanía auténtica. Las multitudes no se reúnen solo para ver a una princesa, sino para encontrarse con una mujer que escucha, sonríe y se relaciona sin artificios, ya sea hablando con niños, consolando a familias o acompañando a su esposo con dignidad. Catalina representa una forma de realeza que resulta majestuosa y al mismo tiempo accesible. La admiración que despierta trasciende las fronteras del Reino Unido. En todo el mundo, Catalina es vista como un símbolo de gracia y liderazgo moderno. Sus elecciones de vestuario generan debates internacionales. Su labor benéfica inspira respeto, y su papel como madre la acerca a millones que reconocen en ella sus propias luchas y alegrías. En un momento en que la monarquía es observada con lupa, Catalina ofrece un relato de esperanza. Sugiere que la institución puede evolucionar sin perder su dignidad. Sin embargo, su brillo proyecta largas sombras dentro de los muros del palacio. El poder en la monarquía es sutil, tejido a través de la imagen y la percepción. La creciente influencia de Catalina, aunque celebrada por muchos, inquieta a otros que temen quedar eclipsados. Su capacidad casi natural para atraer admiración ha despertado silenciosos celos. La monarquía se basa en la jerarquía, pero la popularidad no siempre respeta los rangos. Para Carlos, Catalina es el puente entre su reinado y el futuro. Ve en ella las cualidades necesarias para asegurar la continuidad de la institución para la generación de sus nietos. Pero también es consciente de que tanta admiración puede generar tensiones. Las comparaciones dentro de la familia pueden encender rivalidades que amenazan la unidad que él intenta preservar con tanto esfuerzo. Camila, como reina consorte, no puede ignorar ese contraste. Tras décadas de resistencia pública y críticas persistentes, se enfrenta ahora a una figura cuya aceptación parece inquebrantable. Catalina encarna un tipo de amor popular que Camila siempre ha buscado, pero que nunca ha logrado plenamente. Este desequilibrio, rara vez expresado en voz alta, alimenta la incomodidad que se esconde tras la imagen pulida de armonía real. La estrella de Catalina sigue ascendiendo, lo suficientemente brillante como para iluminar el camino de la monarquía hacia el futuro, pero también lo bastante intensa como para proyectar sombras sobre quienes la rodean. Su influencia es incuestionable, su elegancia indiscutible. Sin embargo, dentro del palacio, esa misma luz puede resultar tan peligrosa como imprescindible. El resentimiento silencioso de Camila. El papel de reina consorte es una posición que Camila tardó años en alcanzar, y que sabe que siempre estará bajo escrutinio. Camina por los salones dorados con la cabeza en alto, pero detrás de su sonrisa serena persiste el recuerdo de décadas marcadas por el escándalo. No ha olvidado los abucheos, los titulares crueles, ni las comparaciones constantes con Diana, la princesa intocable a los ojos del público. Aunque Camila ha superado esas tormentas y hoy se sienta junto a Carlos como reina, su corazón no está libre de inquietud. Catalina representa todo aquello que Camila no es. Joven, elegante y querida casi de forma unánime. Se ha convertido en el símbolo de una monarquía que busca renovarse. Allí, donde aparece, recibe admiración y afecto. Es celebrada como la esperanza del futuro institucional, la prueba viva de que la monarquía aún puede mantenerse relevante. Camila observa estos momentos con una amargura contenida. Sabe que, incluso en su mayor logro, su aceptación siempre ha sido parcial. El peso de la comparación cae sobre ella como una corona invisible, más pesada que la que porta en público. Para muchos, Catalina es la estrella que ilumina el horizonte real, mientras que Camila es vista como una figura del pasado, tolerada más que amada. Los murmullos duelen incluso cuando no se pronuncian. Cada elogio a la elegancia de Catalina parece señalar las carencias de Camila. Cada imagen de Catalina con sus hijos, admirada por su calidez natural, recuerda a Camila la narrativa que siempre la ha colocado como la intrusa. Este resentimiento no siempre es visible, pero arde bajo la superficie. En los actos oficiales, Camila sonríe y aplaude, pero sus ojos revelan el cansancio de vivir a la sombra de otra. No odia a Catalina, pero no puede escapar a la certeza de que su propia historia nunca despertará el mismo amor. No se trata solo de celos hacia una mujer más joven. Es el dolor de saber que la historia ya ha elegido a su heroína, y que Camila jamás llevará esa corona simbólica. Carlos intenta aliviar esta carga con palabras de afecto y lealtad, pero ni siquiera él puede cambiar la marea de la opinión pública. Camila sabe que las lágrimas de Carlos pertenecieron una vez a Diana, y que hoy su orgullo se refleja en Catalina. Ella queda atrapada entre dos legados,
consciente de que, aunque haya alcanzado el trono, su lucha por ser aceptada quizá nunca termine. Eclipsada por el pasado y opacada por el futuro, en sus momentos de soledad, Camila se pregunta si el pueblo llegará alguna vez a verla verdaderamente como reina, o si quedará para siempre relegada a los márgenes de la historia real. Así, su resentimiento no nace de una hostilidad abierta, sino de heridas silenciosas. Mantiene la compostura con elegancia, pero en su interior libra una lucha constante entre el orgullo y la inseguridad. Ha alcanzado lo que durante años parecía inalcanzable. Sin embargo, no logra acallar la certeza de que, para millones de personas, nunca será una figura amada. Y a medida que la estrella de Catalina asciende con más fuerza, Camila siente cómo su propia luz se apaga lentamente, temblando bajo la sombra interminable de comparaciones que jamás desaparecerán. La conversación tensa durante la cena. El comedor brillaba bajo la luz cálida de las lámparas de araña, mientras la plata pulida reflejaba destellos que conferían a la velada un aire de ceremonia eterna. Los platos habían sido colocados con absoluta precisión, el vino servido con esmero, y la conversación comenzó como siempre. Intercambios corteses sobre compromisos oficiales y deberes venideros. Durante un breve instante, todo pareció armonioso. Un momento poco común en el que la familia podía sentarse junta sin la presión de los fotógrafos ni el murmullo constante de la prensa. Pero bajo esa calma aparente, la tensión se agitaba como una tormenta invisible, aguardando el instante preciso para estallar. Catalina se sentaba con su elegancia habitual, iluminando la mesa con su sonrisa mientras hablaba con serenidad sobre sus recientes visitas y las causas que ocupaban su corazón. Carlos la escuchaba con atención, y en su rostro se reflejaba un orgullo difícil de disimular. Para él, Catalina representaba la esperanza de la monarquía, una figura capaz de despertar lealtad incluso en tiempos inciertos. Su forma sincera de expresarse no solo la hacía admirada por el público, sino también querida dentro de la familia, o al menos por la mayoría. La mirada de Camila se detuvo en Catalina con una expresión imposible de descifrar. Aquella conversación ligera y refinada no hacía más que profundizar la incomodidad que llevaba años creciendo en su interior. Durante mucho tiempo había soportado comparaciones, y allí, sentada frente a ella, estaba la encarnación viva de todos esos juicios. Catalina, radiante y admirada, parecía atraer la atención sin el menor esfuerzo. Cada palabra, cada gesto, reforzaba la percepción de que el público la veía como el verdadero futuro de la corona. Camila, pese a ostentar su título, se sentía empequeñecida bajo el resplandor de aquella presencia. A medida que avanzaba la velada, su paciencia comenzó a agotarse. Se hizo un comentario sobre la creciente influencia de Catalina en el ámbito benéfico, y el gesto de aprobación de Carlos fue como una herida más. Fue en ese instante, con las emociones afiladas como cristal, cuando Camila dejó escapar las palabras. No surgieron como un grito, sino como un murmullo cargado de amargura, lo suficientemente claro como para cortar el aire. Dijo que Catalina no era un valor para la corona, sino una carga para el trono. Las palabras cayeron como una piedra en aguas tranquilas, provocando ondas de incredulidad alrededor de la mesa. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las miradas se abrieron con sorpresa, y la calidez de la noche se hizo añicos en un segundo. El silencio que siguió fue asfixiante, más pesado incluso que la propia corona. El rostro de Carlos palideció como si le hubieran arrebatado el aliento. Parpadeó, buscando palabras que no llegaron. La herida era demasiado profunda. Catalina permaneció inmóvil, con la compostura intacta, pero el corazón atravesado por el veneno contenido en la voz de la reina consorte. No respondió. La dignidad exigía contención. Sin embargo, el dolor era evidente. Nadie alrededor de la mesa se atrevió a hablar. Todos comprendían la gravedad de lo ocurrido. No había sido un simple comentario hiriente, sino la revelación de una fractura, una verdad pronunciada desde la ira que no podía retirarse con facilidad. Lo que permaneció en aquel silencio resultó más devastador que cualquier estallido. La monarquía siempre había sobrevivido gracias a la ilusión de unidad, pero en ese instante la máscara se resquebrajó. La cena continuó con conversaciones forzadas, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras, una vez dichas, no pueden borrarse, y la corona cargaría con la cicatriz de aquella noche mucho después de que los platos fueran retirados. El corazón destrozado de Carlos. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire mucho después de haber sido pronunciadas, pesadas y cortantes, negándose a desaparecer. Para Carlos, cada sílaba tuvo el peso de una traición. Calificar a Catalina como una carga para el trono no fue un simple desliz nacido de la frustración.
Fue un ataque directo a la persona que había devuelto a la monarquía el aliento que tanto necesitaba. Catalina no era solo su nuera. Era la mujer que había devuelto dignidad a la nueva generación de la realeza y suavizado el escepticismo de un público cansado de escándalos. Escuchar cómo era desestimada de manera tan fría resultaba insoportable. Carlos bajó la mirada hacia la mesa, pero las imágenes que se agolpaban en su mente no le concedieron descanso. Veía a Catalina erguirse con elegancia ante las multitudes, su sonrisa tendiendo un puente invisible entre la corona y el pueblo. Recordaba la calidez de su voz al dirigirse a niños y familias, esa sinceridad espontánea que le había ganado admiración en todo el mundo. Ella había ofrecido a la monarquía un don imposible de medir en ceremonias o joyas. Le había devuelto credibilidad en un mundo moderno que exige autenticidad por encima de todo. Para Carlos, Catalina no era una carga, era una salvación. Las lágrimas asomaron a sus ojos cuando la realidad se impuso con crudeza. La familia que había intentado unir con tanto empeño comenzaba a desmoronarse desde dentro. Había soñado con un reinado marcado por la estabilidad, no por la división. Había anhelado la armonía entre las mujeres más importantes de su vida. Y sin embargo, una sola frase había revelado la verdad con dolorosa claridad. La corona no era una fortaleza inexpugnable de unidad. Era frágil, sacudida por rivalidades y envenenada por resentimientos. Las fisuras eran más profundas de lo que había temido, y ahora atravesaban el corazón mismo de su reinado. Carlos llevó la mano hacia su copa, pero el temblor lo traicionó. El peso de los años cayó sobre él con toda su fuerza. Años de sacrificios, de escándalos, de esfuerzos constantes por portar la corona con dignidad. Pensó en Diana, cuya memoria seguía viva en el corazón de millones. Pensó en las comparaciones interminables, entre Diana y Camila, entre Camila y Catalina, entre el pasado y el presente. La monarquía parecía condenada a vivir eternamente bajo la sombra de la rivalidad. Carlos sintió la tristeza de un hombre que había esperado toda una vida para ocupar el trono, solo para descubrir que su reinado estaba habitado por fantasmas y dividido por los celos. En aquel instante, no era un rey sino una figura paterna que lloraba por el futuro de su familia. Veía en Guillermo y Catalina la esperanza de continuidad, los rostros destinados a guiar a la monarquía hacia un nuevo siglo con gracia y fortaleza. Deseaba protegerlos, resguardarlos de las tormentas que habían marcado a su propia generación. Escuchar cómo Catalina era atacada dentro de su propio hogar fue un dolor insoportable. El pecho se le oprimió y las lágrimas brotaron en silencio, rompiendo la compostura que tanto se esforzaba por mantener. La estancia se volvió borrosa ante sus ojos, mientras el silencio parecía caer sobre sus hombros como un peso insoportable. Sabía que la monarquía dependía de la ilusión de unidad, pero las ilusiones se derrumban cuando el corazón ya no puede sostenerlas. Allí, sentado frente a su familia, el espíritu de Carlos se quebró. Sus lágrimas no eran solo por Catalina, sino por la propia corona, por la amarga comprensión de que ni siquiera los reyes pueden sanar las divisiones nacidas del resentimiento. En ese instante, su corazón quedó hecho añicos, y con él, el frágil sueño de una monarquía intacta. Susurros en los pasillos del palacio. Los muros del palacio siempre han sido testigos silenciosos, guardianes de secretos que rara vez cruzan al mundo exterior. Sin embargo, el silencio puede ser engañoso. Cada palabra pronunciada con ira, cada mirada cargada de tensión, acaba encontrando oídos atentos entre quienes sirven en los salones dorados. Cuando el comentario afilado de Camila sobre Catalina rompió el aire, el silencio que siguió en la mesa real fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, los susurros ya recorrían el palacio como una corriente imposible de contener. El personal vive a la sombra de la realeza, con el deber de observarlo todo y no repetir nada. Pero siguen siendo humanos, y perciben cuando el equilibrio se altera. Una doncella que recogió el comedor aquella noche notó la rigidez en el rostro de Carlos, sus ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Una ayuda de cámara que pasó junto al despacho escuchó voces apagadas de asesores hablando con una urgencia poco habitual. Incluso los detalles más insignificantes se convirtieron en semillas de especulación. En una casa construida sobre rituales, cualquier desviación de la calma bastaba para encender la sospecha. Para el mediodía los murmullos se habían intensificado. En los pasillos los corredores intercambiaban miradas discretas, caminaban con paso más rápido y hablaban en frases cortas. Algunos ya habían oído fragmentos de lo ocurrido, aunque los detalles se deformaban a medida que el rumor sustituía a los hechos. Una versión afirmaba que Camila había cuestionado la lealtad de Catalina.
Otra aseguraba que la había tachado de indigna del trono. La verdad importaba menos que la percepción de que algo grave había sucedido. La conmoción se propagó acompañada de un sentimiento de temor. Los asesores se reunieron en estancias privadas, hablando en voz baja, pero con el rostro pálido por la preocupación. Sabían que las apariencias eran el sustento de la monarquía. La unidad no era solo una virtud, sino una necesidad. El público podía perdonar errores, pero nunca aceptaría la imagen de una familia real enfrentada consigo misma. Catalina era adorada. Una futura reina en el corazón de millones. Atacarla suponía arriesgarse a la furia de un pueblo ya cansado de turbulencias reales. Los asesores comprendían lo que estaba en juego. Si aquel estallido traspasaba los muros del palacio, podría deshacer años de trabajo meticuloso para restaurar la dignidad de la monarquía. Se tomaron todas las medidas posibles para contener el incidente. Al personal se le recordó su juramento de silencio. Las notas de aquella velada fueron guardadas bajo llave. Se planificaron con cuidado apariciones públicas que distrajeran a la prensa, asegurando que Carlos y Catalina fueran vistos juntos, en aparente armonía. Aún así, el temor persistía, porque el secreto dentro del palacio nunca es absoluto. Bastaría una palabra imprudente, una conversación escuchada por accidente, para que la historia estallara como un incendio. El personal hablaba en susurros, dividido entre la lealtad y la inquietud. Algunos sentían compasión por Carlos, devastado por el dolor que se reflejaba en su rostro. Otros se apiadaban de Catalina, que había soportado el desaire con dignidad, aunque el sufrimiento era visible en sus ojos. Incluso hubo quienes murmuraron sobre Camila, preguntándose si el resentimiento había terminado por desbordarse tras años, viviendo a la sombra de Diana y bajo el resplandor de Catalina. Las teorías flotaban como polvo en los pasillos iluminados por el sol, imposibles de confirmar, pero también imposibles de silenciar. Al caer la noche, el palacio mantenía su apariencia serena. Las banderas ondeaban, los guardias permanecían firmes y los rituales seguían su curso. Pero tras las puertas cerradas, los susurros continuaban, persistentes, cargados de una tensión que se negaba a desaparecer. Arrastraban consigo una verdad demasiado peligrosa para ser pronunciada en voz alta. La mayor amenaza para la monarquía no era un escándalo en la prensa ni las críticas de los políticos. Era la fractura que se abría dentro de sus propios muros. Y ahora, todos los que recorrían esos pasillos lo sabían. Una tormenta de especulación. Durante décadas, los medios habían rodeado a la monarquía como depredadores pacientes, esperando la más mínima grieta para convertirla en escándalo. Cuando los primeros rumores de tensión dentro del palacio comenzaron a filtrarse, los tabloides reaccionaron de inmediato. No necesitaban la historia completa, casi nunca la necesitaban. Bastaba una insinuación, un gesto tenso, una fotografía incómoda, para construir un relato capaz de dominar titulares y encender el debate público. Pronto empezó a tomar forma la narrativa de una rivalidad entre la reina consorte y la princesa, no como un hecho confirmado, sino como una especulación irresistible. Los periódicos fueron implacables. Imágenes recientes de Catalina en actos oficiales aparecían junto a fotografías de Camila, el contraste acentuado deliberadamente. La frescura juvenil de Catalina, su elegancia natural y su creciente popularidad se oponían a las expresiones más cansadas de Camila y a su historial de luchas públicas. Los titulares no acusaban de forma directa, pero insinuaban lo suficiente como para sembrar la duda. Palabras como tensión y fractura inundaron las portadas, invitando a los lectores a imaginar el peor de los escenarios. Las cadenas de televisión no tardaron en sumarse, emitiendo análisis constantes sobre la supuesta división dentro de la familia real. Expertos autoproclamados diseccionaban cada aparición pública, cada sonrisa, cada movimiento. Se repetían imágenes de Catalina interactuando con calidez con el público, seguidas de planos de Camila con semblante reservado y distante. El mensaje era sutil, pero contundente. Catalina representaba el futuro, Camila, el pasado. Y entre ambas, un conflicto latente a punto de estallar. Las redes sociales multiplicaron la especulación hasta el extremo. En cuestión de horas, etiquetas de apoyo a Catalina se volvieron tendencia. Memes que la proclamaban como la verdadera reina en el corazón del pueblo inundaron las plataformas. Algunos usuarios acusaban a Camila de celos, otros la presentaban como un obstáculo para la renovación de la monarquía. La verdad dejó de importar. La percepción de rivalidad ya había sido sembrada, y el público no tardó en elegir bando. La lealtad popular fue contundente. Catalina había trascendido su papel institucional. Se había convertido en un símbolo de estabilidad en un mundo cansado de escándalos.
La sola insinuación de que estuviera siendo atacada, aunque fuera de manera indirecta, desató indignación. Foros y columnas de opinión se llenaron de defensas apasionadas de su figura, con muchos afirmando que la supervivencia de la monarquía descansaba sobre sus hombros. El veredicto del pueblo era claro. Catalina era indispensable. Dentro del palacio, la tormenta provocó auténtico pánico. Los asesores observaban cómo la especulación se desbordaba, conscientes de que cada titular erosionaba la frágil imagen de unidad que tanto esfuerzo les había costado construir. El temor no residía únicamente en que saliera a la luz el comentario de Camila, sino en la narrativa que ya se estaba formando, la de una familia real dividida e inestable. Si no se contenía, podía convertirse en una crisis tan devastadora como las que habían perseguido a la corona en el pasado. La monarquía vive de las apariencias, y la especulación es su enemigo más peligroso. Lo que comenzó como susurros ahora rugía con furia pública. Fuera cierto o no, el mundo estaba convencido de que se gestaba una guerra entre la reina consorte y la princesa. Para Carlos, observando desde dentro, el miedo ya no era por lo que se había dicho, sino por lo que la gente ahora imaginaba. Carlos, entre el deber y la desesperación, la corona había sido el sueño de toda la vida de Carlos. Sin embargo, cuando finalmente descansó sobre su cabeza, descubrió que pesaba más de lo que jamás había imaginado. Las responsabilidades de un soberano exigían claridad, serenidad y, sobre todo, unidad. Un rey no podía permitirse divisiones dentro de su hogar, pues cualquier fisura exponía a la monarquía al ridículo y a la duda. Ahora, sentado en la quietud de su despacho, Carlos no se sentía un monarca, sino un hombre quebrado por el dolor. Las palabras de Camila seguían resonando en su mente, afiladas, desgarrando aquello que había intentado preservar con tanto empeño. Como rey, sabía lo que se esperaba de él. Debía proyectar fortaleza, tranquilizar al público y mostrar que la familia permanecía unida. Tenía que asistir a ceremonias con paso firme, pronunciar discursos con seguridad y mantener la ilusión de que la corona era inamovible. La monarquía se sostiene tanto en la representación como en la tradición. Sin unidad, la representación se derrumba. Pero tras el telón, Carlos se deshacía por dentro. No podía ignorar el dolor de ver a su querida nuera reducida a una carga. No cuando sabía cuánto había entregado ella a la institución. Para él, Catalina no era solo la esposa de Guillermo. Era la mujer que había ayudado a devolver dignidad a una monarquía golpeada por años de escándalos. Se comportaba con elegancia, asumía sus deberes con sinceridad e inspiraba afecto en todo el mundo. Era una madre que estaba formando al futuro de la corona, una mujer que comprendía el delicado equilibrio entre la tradición y la modernidad. Verla herida, aunque guardara silencio, destrozaba el corazón de Carlos. Sentía que la frágil esperanza de su reinado había quedado manchada por la amargura de la rivalidad. Como padre y como abuelo, su dolor se intensificó. Pensó en Guillermo, un hombre que ya había soportado la pérdida de su madre y el peso de la exposición pública. Pensó en los niños pequeños que miraban a Catalina no solo como a su madre, sino como a su guía hacia un mundo que algún día les tocaría liderar. La idea de que las tensiones familiares pudieran afectarles lo llenó de angustia. Su corazón latía con la impotencia de quien desea proteger a los suyos, pero no puede borrar palabras ya pronunciadas. La desesperación no era solo personal, sino también simbólica. Se preguntaba si su reinado podría sobrevivir a semejantes fracturas. La monarquía había resistido guerras, abdicaciones y divorcios. Sin embargo, su enemigo más peligroso siempre había sido la división interna. Carlos temía que la historia se repitiera, que su reinado no fuera recordado por la estabilidad, sino por el conflicto entre las mujeres que definían su relato. El fantasma de Diana había destrozado una vez la imagen de armonía, y ahora un nuevo enfrentamiento amenazaba con hacer lo mismo. Carlos se llevó las manos al rostro, atrapado entre el deber y la desesperación. Sabía que debía mantenerse firme como rey, pero como hombre sentía que se derrumbaba. La corona exigía fortaleza, incluso cuando el corazón ya no podía sostenerla. Unidad. Pero su familia se estaba resquebrajando. Y temía que ningún ritual, por solemne que fuera, pudiera ocultar las grietas que se abrían en el corazón mismo de la institución. El futuro de la corona en duda. La monarquía siempre ha sobrevivido porque aprendió a resistir las tormentas externas. Guerras, rebeliones, crisis políticas y el escepticismo del pueblo fueron desafíos que la corona supo enfrentar con solemnidad y firmeza. Sin embargo, las amenazas más peligrosas nunca llegaron desde fuera ni desde la arena política.
Surgieron desde el interior de las fracturas y rivalidades que revelan que la corona no es llevada por leyendas, sino por seres humanos imperfectos. Ahora, Carlos se encontraba ante uno de esos momentos críticos, y el futuro mismo de la monarquía parecía pender de un hilo. El estallido durante la cena no había sido solo un comentario imprudente, fue una chispa, pequeña pero letal, que cayó sobre una familia ya marcada por cicatrices del pasado. Las palabras de Camila contra Catalina resonaron mucho más allá de aquella sala privada. Aunque el mundo nunca llegara a conocer toda la verdad, dentro del palacio, las consecuencias eran innegables. La unidad familiar había sido sacudida, y cuando la unidad se pone en duda, la imagen de la monarquía comienza a desmoronarse. Carlos sintió esta realidad con un peso insoportable. Deseaba la paz entre quienes amaba, pero sabía que la corona no podía mostrarse dividida. Había esperado que su reinado representara una etapa de estabilidad tras años de turbulencias. Había imaginado guiar a la monarquía con dignidad y entregarla a Guillermo y Catalina como una base sólida para el futuro. Sin embargo, aquel incidente lo obligó a contemplar una posibilidad mucho más oscura. ¿Podría sobrevivir la corona si las mujeres que ocupaban su núcleo más íntimo se enfrentaban entre sí? Catalina encarnaba el porvenir de la monarquía. Su elegancia, su compromiso público y su cercanía con la gente habían restaurado gran parte de la confianza que una vez se perdió. Para muchos, ya era la reina de sus corazones, la figura destinada a inaugurar una nueva era junto a Guillermo. Camila, en cambio, representaba una historia de resistencia frente al rechazo. Había conquistado su lugar junto a Carlos tras décadas de hostilidad, pero su aceptación seguía siendo frágil. Que ambas chocaran de manera tan directa no era solo un conflicto personal, sino profundamente simbólico. Era el pasado enfrentándose al futuro, mientras el rey del presente quedaba atrapado en la desesperación. Los asesores comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Trabajaron sin descanso para preservar las apariencias, para ocultar la tensión tras ceremonias cuidadosamente orquestadas. Pero incluso, ellos se preguntaban cuánto tiempo podría sostenerse la ilusión. El público ya protegía con fervor a Catalina, y cualquier insinuación de rivalidad no haría más que reforzar su posición. El comentario de Camila no solo ponía en riesgo su propia imagen, sino que amenazaba con desestabilizar a la monarquía al obligar al pueblo a elegir un bando. Y la historia había demostrado que cuando se ve forzada a elegir, la opinión pública rara vez se inclina por la reina consorte. Así, la corona se encontró en una encrucijada, con su futuro envuelto en incertidumbre. Carlos se vio obligado a formularse una pregunta que lo perseguía en cada instante de silencio. ¿Podría sanar la ruptura? ¿O el daño ya era irreversible? ¿Podría sobrevivir la monarquía a batallas libradas, no contra enemigos externos, sino en su propio corazón? La respuesta determinaría si su reinado sería recordado como una etapa de renovación o como un periodo marcado por la división. La historia no concluye aquí con una resolución clara, sino con una inquietante incertidumbre. La imagen de la corona continúa deslumbrando hacia el exterior, pero dentro de sus muros la fractura persiste. La pregunta sigue flotando en el aire, y su eco moldeará el destino de la monarquía durante generaciones. La corona brilla con joyas ancestrales, pero su supervivencia depende de corazones humanos frágiles. Hoy hemos sido testigos de cómo una sola frase, pronunciada desde la amargura, puede sacudir los cimientos de una institución que ha resistido durante siglos. Las palabras de Camila contra Catalina no fueron solo un arrebato momentáneo. Se convirtieron en una herida que quizá nunca llegue a cerrarse del todo. Un recordatorio de que las batallas más peligrosas no se libran contra enemigos más allá de las puertas, sino dentro de los propios muros del palacio. El futuro de la monarquía permanece ahora envuelto en dudas. ¿Logrará Carlos cerrar la brecha? ¿O será esta fractura la que defina su reinado? Las respuestas permanecen ocultas tras puertas cuidadosamente vigiladas, pero el mundo observa. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos mientras seguimos revelando las historias no contadas que dan forma al destino de la corona.